Muchísimas bendiciones. Te saluda el profeta Jorge Ventura, pastor de la Iglesia Apostólica Restaurando Familias, recientemente reconocido por mi apóstol Ronnie, que es mi padre espiritual. Me reconoció como apóstol de Jesucristo. Aleluya por ello. Gloria al Señor. Pero este mensaje de hoy no es para el apóstol, no es para el profeta, no es para el evangelista, para el maestro o para el pastor. Es para los hijos de Dios. De un hijo de Dios a otro hijo de Dios. Este va a ser la manera como me voy a dirigir. Hasta hoy esta es la tercera parte de una serie que estamos exponiendo, levantar un altar a Jesucristo. Esa es la serie. ¿Por qué? Porque estamos trayendo fundamentos a fin de que el martes 30 de junio a las 18 horas del Perú, vamos a estar realizando la primera escuela restaurativa online vía la sala del Facebook. Vamos a estar enviando un link a ministros, líderes de iglesias aquí en el Perú y en otras naciones. El ingreso va a ser gratuito. Si usted quiere alguna información, hágalo al WhatsApp de Perú, aquí no, más 51 994 608 163. ¿Y por qué levantar un altar a Jesucristo? Porque el tema de hoy, que es la tercera parte de esta serie, se llama Prioridad del altar familiar en el último Pentecostés. Sí, escuchó bien. Prioridad del altar familiar en el último Pentecostés. Quisiera comenzar con un versículo. Hechos 15, 16 y 17. Después de esto volveré y levantaré el tabernáculo de David que está caído y reedificaré lo que de él está caído y lo levantaré para que el resto de los hombres busque a Yahweh. Otras versiones dice, para que el remanente de los hombres busque a Yahweh. Y todos los gentiles que son llamados por mi nombre, dice Yahweh, que hace todas estas cosas. También quiero decirte que la ceguera espiritual que vino al pueblo judío es temporal hasta que se cierre la puerta de los últimos gentiles, ¿no? Todo esto vamos a ir entendiendo. Anteriormente hemos estado hablando ya la primera y la segunda parte sobre el por qué hoy estamos viendo que esta epidemia del coronavirus o COVID-19 es global. Comenzó en la China, pasó por Europa, Oriente, hoy está en Latinoamérica. Y con índices bastante preocupantes para los países. La prioridad del altar familiar en el último Pentecostés. Último Pentecostés, profeta, último, sí, último. De eso se trata este tema, de esta tercera parte de la serie. Quisiera que me acompañes a esta lectura, Levíticos 23:5.
En el mes primero, a los 14 días del mes, al atardecer, es la Pascua de Yahweh. Quiero decirte que lo primero que Dios hace en la vida de una persona de hoy es traer libertad de los pecados de Egipto, y lo siguiente es que venga a nuestra vida también libertad de la cautividad babilónica, ¿no? De eso vamos a estar también trayendo claridad. Y quiero, en Levíticos 23:15, dice: a partir del día que ustedes traigan una porción de la ofrenda, contarán 7 semanas completas después de ese día, hasta después de la 7ª semana. Contarán 50 días y presentarán ofrenda de cereal tierno a Yahvé. Aquí está hablando de la fiesta del Pentecostés. Esta fiesta del Pentecostés es una de las 3 grandes fiestas judías, ¿no? La fiesta de la Pascua, del Pentecostés y la fiesta del Tabernáculos. Y la celebración era para subir a Jerusalén y dar gracias a Dios en su templo. El Pentecostés se celebraba a los 50 días de la Pascua. Era una fiesta de 7 semanas que ahí en el Antiguo Testamento tenía un carácter agrícola. Era un tiempo de recolección, era un tiempo de cosecha, ¿no? Donde el pueblo de Israel daba gracias a Dios, ofreciéndole las primicias de la tierra, de lo que había producido, de los frutos que habían producido en sus tierras. Entonces, quiero que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te pido, Espíritu Santo, que me permitas que de mi interior corran esos ríos de agua de vida, de entendimiento, para que con toda sabiduría lo apliquen mis amados hermanos, familias que escuchan, hijos de Dios que escuchan. No es casualidad que hoy en el mundo las familias estén en aislamiento obligatorio. Están prohibidas las reuniones, inclusive las reuniones en las congregaciones. Como dice mi apóstol cuando trató conmigo un tema personal, y me he quedado con esa palabra. Hoy, esta circunstancia actual de esta crisis de salud y de la crisis económica que posteriormente vendrá, que es parte de la visión que te compartí y que te voy a compartir nuevamente, ¿no? Trae fundamentos a este mover. Usted me dirá de qué sueño. Era un sueño, ¿no? Que quiero compartirte en este momento. Tuve una visión hace 4 días y era un sueño. Era una avenida muy ancha y mucha gente venía corriendo, ¿no? Como que a la dirección que yo les miraba. No es que venían a mí, sino que yo estaba en lo alto mirando esa escena, y de pronto miro hacia arriba y vi una ola que venía hacia ellos. Ellos estaban corriendo de esa ola. El color de esa agua era muy turbia, un color plomizo, ¿no? Y le pedí al Espíritu Santo entendimiento de ese sueño, me lo dio, y vamos a estar compartiendo a fin de que se ubique en el momento de esta exposición. Entonces, mire usted, la Pascua de Levíticos 23:5, ¿no? Que se dio en los tiempos. Mire usted la escena. ¿Qué significaba la Pascua para el pueblo judío? Significaba
la libertad del pueblo judío de 400 años de esclavitud en Egipto, o sea, salir de esa esclavitud. Pero días antes de que saliera, de repente algunas semanas, hubo una circunstancia, ¿no?, que también quiero compartirla contigo, que está en Éxodo 12:12, ¿no? El versículo 12:11 habla que era la Pascua de Yahweh. En esa misma noche, dice, pasó por la tierra de Egipto, dieron muerte a los primogénitos, y era una plaga, ¿no?, que tenía como fin destruir todo, diferentes cosas, diferentes circunstancias, aspectos en Egipto. ¿Y cuál fue la característica de esta Pascua? Es que ellos, la ordenanza que fue dado a través de Moisés a este pueblo judío, era de que sacrificaran un cordero. Ese cordero era el cordero de la Pascua. Nosotros sabemos que esa sangre la pusieron en su puerta como una señal de que cuando pasara el ángel de la muerte, te voy a decir que es el ángel de Dios, que pasaba por este país de Egipto, ¿no? Es este mismo, quiero hacerte ver algo también. También cuando uno lee Segunda de Samuel, ¿no? Esto lo hemos tratado en las dos primeras temas de esta serie. Ahí hemos hablado ampliamente, ¿no? El capítulo 24, escucha bien, pasaba este mismo ángel destructor, el ángel de Yahvé, ¿no? Era ese ángel que había traído un castigo, un juicio sobre el pueblo de Israel, ¿no? Y el tema era que tenían que levantar un altar a Yahvé, un altar a fin de ofrecer holocaustos. ¿Con qué finalidad? Para que la plaga que había contra la casa de Israel se detenga, ¿no? Entonces volvemos a Éxodo 12. Y la escena que quiero que ustedes se den cuenta era de que esta Pascua a Yahweh, ¿no?, se daba en un escenario de cautividad, en un escenario de aislamiento, porque esa fue la orden de Dios: no salgan, porque plagas vienen, ¿no? Y a fin de que el pueblo judío no sea tocado, tenían que poner la sangre del cordero sacrificado en sus puertas, y pasaba de largo sobre estas casas, y el ángel de la muerte o el ángel destructor, el ángel de Yahvé, no causaba muertes, no causaba deterioros a estas familias. Entonces, miren ese escenario. Y el Pentecostés, ¿no?, dice Levíticos 13, 15, 16, debería celebrarse 50 días después de la Pascua, ¿no? Cuando se dio, este fue un Pentecostés de Dios sobre su pueblo. El Pentecostés que experimentó la primera iglesia del libro de los Hechos, en Hechos 2, 1, 4, cuando se cumplieron los días de Pentecostés, mientras estaban reunidos todos unánimes, súbitamente vino del cielo un estruendo semejante al de un viento recio, el cual
llenó toda la casa donde se encontraban. Se les apareció lenguas que se repartían como fuego y se asentaban sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y empezaron a hablar en diversas lenguas, conforme a lo que el Espíritu Santo les daba que hablar, ¿no? La experiencia de este Pentecostés no es la misma experiencia del Pentecostés del pueblo judío, que fue un trato de Dios directo sobre el pueblo. El trato sobre sobre la primera iglesia del libro de los Hechos, se daba sobre un escenario ya no exclusivo para el pueblo judío, porque en la fiesta del Pentecostés había una característica de levantar, el sacerdote levantaba 2 panes, ¿no?, que simbolizaban agradecimiento, gratitud a Dios por la cosecha que habían realizado en su tierra. Hoy el Pentecostés, cuando se levanta esos 2 panes de gratitud a Dios, representa al pueblo judío y representa al pueblo gentil. Los gentiles somos nosotros, que no tenemos raíz de tribu judía. Cualquiera no es judío, tiene que tener una raíz de alguna de las tribus de Jacob. Aleluya. Todo verdadero judío, tiene que saber la raíz de sus ancestros, de qué línea de las tribus de Jacob procede. Entonces, este Pentecostés de la primera iglesia del libro de los Hechos vino con esa experiencia, y el evangelio del reino de salvación se vino sobre las casas y se extendió desde las casas al mundo de ese momento. Hoy todos aspiramos a que esta gloria postrera sea mayor que la primera, sea mayor que Hechos 2, ¿no? Esa primera gloria de Dios vino sobre casas, y a través de casas vino y se extendió el evangelio del reino de Dios al mundo de ese tiempo. Esta gloria postrera no puede ser diferente. No puede ser diferente. Esta gloria postrera, Sacarramaram, Fresteken de Ripicrista. Esta gloria postrera, mayor que la primera. De igual manera, vendrá el Espíritu Santo sobre las casas. Y te digo una cosa, no como vino en Hechos 2, con estruendo. No esperes estruendos, no esperes vientos recios. Aleluya. Esta última Pentecostés es una nueva etapa. ¿Por qué una nueva etapa? ¿Por qué el último Pentecostés? Porque mira, cuando se dio la Pascua, se dio sobre un escenario, escucha bien, sobre un escenario en que el pueblo de Dios estaba aislado. Se les dijo, no salgan de sus casas, porque está pasando el ángel de la muerte, trayendo plagas a Egipto. En este Pentecostés, las experiencias también fueron, dice, después de 50 días, ¿no? Después de 50 días se tenía que celebrar el Pentecostés. Aquí en nuestra nación, como en las naciones, tenemos una fecha de Pascua que la hemos iniciado. La Pascua se dio las primeras semanas de abril. El Pentecostés
se celebró este año 2020, el 31 de mayo de este año 2020. Si uno cuenta del 31 de mayo hacia atrás, que es los días de la Pascua, hay 50 días, siempre hay 50 días. ¿Y cuál es la característica de la Pascua y del Pentecostés en estos días? La misma experiencia física en que se dio, escucha bien, esta primera Pascua, cuando el pueblo judío estaba cautivo en Egipto. Hoy, escucha bien, las familias de hoy, y también tengo que decirlo, la familia creyente de hoy está cautivo en Egipto. Pero quiero decirte algo. La gracia y la misericordia de Dios es muy grande. No es casualidad que hoy familias estemos aislados, porque la palabra nos enseña que Dios comparte su gloria con el que Él quiere, y Él no la comparte así nomás. Quiero decirte en el nombre de Jesucristo, siempre que tarrapasante y crota catarramasendi prícare. En el nombre de Jesucristo te digo que esta gloria postrera Dios no la va a compartir. Jesucristo no la va a compartir con nombres humanos, con nombres de iglesia, con nombres de organizaciones, ni con grandes nombres. El Espíritu Santo va a compartir la gloria de Jesucristo con familias. Con familias. El Espíritu Santo ya viene tratando con familias. ¿Y qué muestra en mi hogar y en algunos hogares que estoy oyendo? Mi hijo primogénito ha vuelto a los caminos de Jesucristo. No es que anduvo en malos, intensos, malos caminos. Solo se separó un momento. Y ahora él se reúne, porque nosotros, yo pastoreo casas de restauración. Como digo, una iglesia en una iglesia. Para mí y para el Señor, las familias es una iglesia. Que se congregan en una iglesia. Y como te dije, hoy mi exposición es para hijos de Dios. De un hijo de Dios a otro hijo de Dios. Puedes ser un apóstol, evangelista, maestro, profeta, pastor, líder ministerial, pero te digo que por encima de ello está nuestra identidad. El ser un hijo de Dios, adoptado, llamados a ser semejantes a Jesucristo, al primogénito. Aleluya. Ucrepaqueta reposeca. Entonces, este último Pentecostés, para pasar a este último Pentecostés, así como el pueblo judío en los tiempos de Moisés al salir de Egipto, para pasar
a la tierra de leche y miel. Significaba una nueva etapa. Hoy, la humanidad y aún muchas familias creyentes, y tengo que decirlo, tienen vivencias egipcias, mentes de Egipto, y tienen mente babilónica. ¿Por qué? Te voy a decir el por qué. Las características de los pecados de Egipto eran el adulterio, la convivencia, la brujería, la adivinación, la mentira, la rebelión, la codicia. No es casualidad la codicia de este mundo, especialmente recientemente las inversiones piramidales. Piramidal, ¿a qué te suena? Egipto. Y aún la Iglesia de Cristo no escapó de ello, de ser tentados y tomar esas inversiones piramidales. No quiero comentarte de esta mi experiencia, que como profeta de Dios entendí eso yo, que era una inversión piramidal, era Egipto queriendo ingresar más a la iglesia. No a la iglesia mía, sino, no quiero poner nombres, no es el momento, pero sí puse mi voz de alerta. La iglesia misma. Y también, ¿de qué libertad debe salir la iglesia? De Babilonia. ¿Qué es Babilonia? ¿Cuál es la característica de este sistema de Babilonia? Es cierto, es la confusión, pero tiene dos características: pactos religiosos y pactos políticos. Pactos religiosos, ecumenismo. Aquí en la nación del Perú hay una institución, no quiero decir el nombre, pero si lo estás oyendo tienes que saberlo. Agrupados. Y lo que los une es el amor fraternal humano, no el amor fraternal de Dios. Porque el amor fraternal humano une y respetan sus puntos de vista a cómo entienden ellos el Evangelio. Algunos pueden entender que no hay milagros, no hay danzas, no hay banderas, no hay apóstoles, no hay profetas. Y tocan escritura, pero las escrituras no se les ha abierto. Sí, la escritura, cuando el Espíritu Santo te abre, la escritura es diferente. Y uno puede hablar las escrituras, pero no entiende la escritura. Y no se entiende cuando el Espíritu Santo no ha abierto la escritura. También hay aquí en Perú. Y esa mayoría de congregaciones, sus líderes tienen pactos políticos que aspiraron a diferentes formas de política aquí en nuestra nación del Perú. Querían ser presidentes, querían ser congresistas, etc. Pactos. ¿Y cómo me doy cuenta de que es Babilonia que actúa allí? Porque cuando hay elecciones, ¿no?, grupos de creyentes, aún cautivos en este sistema de Babilonia, eligen a una diversidad de sus allegados. Y uno dice, pero ¿por qué no se une? ¿Por qué no se vota por uno solo? Y aquí en el Perú, según la estadística, dice, disculpe si me río,
Dice que aproximadamente el 10% de la población es evangélica. Yo no soy evangélico, ya te voy a explicar más adelante por qué. No hoy, en otra predicación. Y y esos son los pactos políticos. Veía recientemente cómo algunos líderes políticos en estas elecciones pasadas y las anteriores presidenciales también, cómo iban a algunas iglesias y las iglesias oraban por estos líderes que no eran creyentes, no eran hijos de Dios. Eran esas iglesias haciendo pacto político con alguien con mentalidad babilónica. ¿No es cierto? La religión y lo político es la característica del sistema de Babilonia. Hacen pactos espirituales. De esas cosas es lo que Dios nos quiere dar libertad. En este último Pentecostés es una etapa nueva y es la última etapa. Pero para pasar a esta última etapa, el Pentecostés de Hechos 2 tenía características. En el último Pentecostés hay una nueva etapa. Hay una etapa de arrepentimiento, hay una etapa de avivamiento, hay una etapa de cosecha y hay una etapa de restauración de las cosas. Arrepentimiento, Hechos 17:30. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de extravío por los pecados de Egipto y por los pecados de Babilonia, ahora ordena a todos los hombres, es decir, a la humanidad, incluyendo a la iglesia misma, que en todas partes todo hombre se arrepienta. Este tiempo de extravío es lo que el libro de Apocalipsis llama apostasía. La apostasía consiste en incitar al pecado. Hoy, la iglesia, al estar en Babilonia, hoy la iglesia en no sé cuántos que viven los pecados de Egipto, así como el mundo los vive. Sabemos que la Pascua para nosotros es Jesucristo, así dice el Evangelio. Él es el Cordero inmolado, el único, que por su sangre nosotros adquirimos salvación, rescate de esta generación egipcia y babilónica. Te he dicho que en este último Pentecostés una nueva etapa. Hay estas 4 cosas. Arrepentimiento. Y el arrepentimiento no es otra cosa que cambiar en la forma de pensar, de no tener una mente egipcia, de no tener una mente babilónica y tener solamente la mente de Jesucristo. Aleluya. Fue la característica de la primera iglesia del libro de los Hechos. Aleluya. La primera iglesia del libro de los Hechos también evidencia avivamiento. Vino avivamiento sobre 120 personas. Dios necesitó 120 personas. Y ahí quiero decirte algo. Desde el tiempo de los patriarcas
hasta hoy, Dios siempre ha utilizado un remanente para establecer sus planes, para establecer sus propósitos y para producir avivamiento. En la primera iglesia del libro de los Hechos necesitó 120 personas para producir avivamiento a través de las casas y hacer la cosecha de esos tiempos. También tiene que haber restauración de todas las cosas. Pero también quiero decirte por qué. El porqué de esta última Pentecostés. En este último Pentecostés, para pasar a una tierra de súper leche y miel, tiene que haber arrepentimiento. Tiene que haber libertad en nuestra mente, libertad de pecados egipcios, libertad de pecados babilónicos, arrepentimiento. Yo sé que usted va a buscar arrepentimiento, porque mi mensaje es para los hijos de Dios. Así como un día, escucha bien, el Espíritu Santo vino sobre 120 personas, fue un remanente. Si uno mira atrás, ¿a cuántos Dios le compartió el Evangelio? Eran muchísimos, pero al final solamente quedaron 120, remanente. Quiero decirte, y es aquí donde quiero decirte algo. 2019. Isaías 10 habla de un remanente que volverá. Un remanente. ¿Cuál será la característica de ese remanente? ¿Cuál fue la característica del remanente de la primera iglesia? Acuérdate que el apóstol Pablo venía de la tribu de Benjamín, ¿no? ¿Cuál es la característica del remanente? Son dos. Y esta es una circunstancia cuando el pueblo de Dios se encontraba cautivo en Babilonia. Y solamente, ya eso lo hemos visto en anteriores series de esta serie. Pero dice que cuando Nehemías se fue a reconstruir, ¿no?, el templo a Yahvé, el Dios de Israel, se levantaron solo los patriarcas de Judá y de Benjamín. Solo 2 tribus de las 12, remanente. Porque Dios tiene un remanente siempre. Y Él dice, el remanente volverá en Isaías 10. Y volvió como hoy vuelve. Judá significa gente de alabanza y de adoración, familias de adoración, familias con altares de adoración. Benjamín significa mano derecha, gente confiable, alguien que es adorador, una familia que es adoradora, es de confianza. ¿Por qué? Porque en la adoración está lo que Dios busca. Es el tiempo en que Dios está buscando adoradores. Aleluya, 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 aleluya. Hermano amado, esta nueva etapa, pasar a esta nueva etapa, es necesario el arrepentimiento. Y hay un remanente que va a producir avivamiento. ¿Por qué?
porque la creación está en expectativa de la manifestación de los verdaderos hijos de Dios. Romanos 8, del 18 para adelante. Está en expectativa porque la creación de Dios ha sido sometida a corrupción. Y esta creación de hoy está en expectativa de los hijos de Dios para participar de esa gloria. Aleluya. Y cuando estos hijos de Dios se levantan, ese remanente van a producir avivamiento, van a producir la cosecha más grande que la historia de la iglesia ni hoy hemos visto, porque será en toda la tierra. Y vendrá también la restauración de todas las cosas. Es tiempo de la restauración de todas las cosas. Este último Pentecostés es prioridad el altar familiar, porque va a ser el lugar donde se ofrezcan sacrificios de arrepentimiento, porque todo lo que tú entregas en el altar, Dios lo restaura. Él va a restaurar a los hijos, al remanente que ha estado en la iglesia apóstata. Aleluya. Porque de la apostasía saldrá el remanente, gente que ha sido separada, gente que ha estado habitando en el escondedero de Dios, esperando el momento, esperando el día en que Dios los movilice y los saque de esa cautividad egipcia y babilónica y religiosa. Oh, shakarama. El apóstol Pedro dice que también, ¿no?, nosotros somos piedras vivas, somos templos espirituales, sacerdotes, que debemos ofrecer sacrificios espirituales aceptables ante Dios. Y aquí, si nuestro cuerpo, escucha bien, si nuestro cuerpo es un templo espiritual y soy un sacerdote, tengo que ofrecer sacrificios de arrepentimiento en el altar que hay en mí sí. Primera de Corintios 6:19 habla, esto lo hemos hablado ampliamente en la primera y segunda parte de esta serie, que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y concluimos. Un altar espiritual necesita un templo espiritual, y el templo necesita un cuerpo. Yo soy un altar. Levántate, hijo de Dios. Tú eres un altar. Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Ahí tienes un altar. Y como sacerdote debes ofrecer sacrificios de arrepentimiento, de ir realmente sacrificando ese viejo hombre que tiene cautividad babilónica, cautividad egipcia. Y eso ha hecho de que se esté habitando, ¿no?, en esa atmósfera, en esa iglesia de apostasía, de haber sido incitados al pecado. Pero hoy quiero decirte, hijo de Dios, que ha llegado el momento, como dice Isaías 10, el remanente volverá. La creación está en expectativa de la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación ha sido sometida a corrupción y la creación quiere vivir esa gloria de los hijos de Dios. Arrepiéntete, porque el avivamiento está por llegar y la cosecha más grande del mundo, de la historia, ni la que se haya visto, recién se va a vivir. Y la restauración de las cosas, se están restaurando las cosas. Un altar espiritual necesita un templo espiritual, y el templo necesita un cuerpo. Yo soy un altar. Te bendigo en el nombre de Jesucristo. Aleluya.